pedir la dirección de Dios para en ciertas áreas de nuestra vida. Y me gustaría que fuéramos a Santiago, capítulo 1, verso 5. Santiago 1, 5. Y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y me gusta como dice la traducción lenguaje actual, dice: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios, Él se la da a todos en abundancia y sin echarles en cara nada. A veces Dios se da cuenta que muchas veces nosotros, como hacemos las cosas o como nos comportamos en alguna situación, a veces no fue la mejor manera y Dios sabe que cómo la regamos, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de cambiar. Y dice, me gusta como dice Santiago: si realmente te falta sabiduría, pídesela a Dios, Él se la da a todos. Y no te va a echar en cara que realmente la regaste porque te faltó sabiduría. Te equivocaste porque te faltó oír su voz. Y yo creo que muchas veces Dios nos tiene que llevar por un cierto camino de aprendizaje. Y a veces ese camino no nos gusta mucho, ¿verdad? Nos gusta lo fácil. Y a veces requiere de esfuerzo, a veces requiere de determinación, a veces requiere de muchas cosas. En Santiago, capítulo 4, verso 6, nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y Él huirá de vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia tus manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquemos nuestro corazón. A veces en el proceso de cambio, a veces nosotros estamos, a veces no estamos, a veces queremos, a veces no queremos. Y a veces nuestras decisiones son por falta de sabiduría y a veces nuestras decisiones nos afectan en muchas áreas de nuestra vida porque realmente no nos comprometemos con Dios. Porque muchas veces ahora sí quiero y mañana no. Pensando en esto, yo he mirado que muchas veces cuando Dios te manda a hacer algo, por lo regular las cosas no funcionan tan rápido como uno espera. Y a veces uno quisiera que las cosas sucedieran muy rápido. Y a veces uno se cansa y luego se desanima uno y luego después se vuelve uno a animar y después se vuelve uno a desanimar y en el camino hay altas y bajas y es donde nosotros volvemos a Dios y Dios nos vuelve a escuchar. Algo tremendo que leíamos en Santiago 1.5 es que dice: pero pida con fe, creyendo que la recibirás y la recibirás. En la versión lenguaje actual de Santiago 4.6 dice: en realidad Dios nos trata con mucho más amor que como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará
amigo de ustedes, pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. A veces nosotros parece que no, pero estamos pasando como una lucha de poderes, ¿verdad? Entre quién va a controlar nuestra vida, o Dios o el diablo, ¿verdad? Pero la cuestión es que aquí no es quién controle tu vida, sino a quién tú le permites que te controle, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros decidimos comprometer nuestra vida a Dios, nosotros tenemos que permitirle que Él sea el que tome el control y Él tome el mando de nuestra vida. El doble ánimo es un concepto utilizado a personas de falta de entendimiento. Una persona de doble ánimo es una persona que no tiene sinceridad. Una persona de doble ánimo es una persona que tiene egoísmo y miedo. Y esto me hace pensar que cuando uno no está bien decidido, bien determinado en lo que quiere hacer uno, realmente es fácil desanimarte por el miedo, por el egoísmo, porque te hace ver, porque el servir a Dios muchas veces te va a quitar de deleites y de cosas que realmente tú quieres. A veces Dios no puede hacer más cosas en nuestra vida por nuestra falta de sinceridad. La persona de doble ánimo, por lo regular, es una persona que tiene heridas. Es una persona que tiene que ser sanada. Porque una persona de doble ánimo constantemente se culpa de que la vida que está llevando es por su vida propia y no acepta el perdón y no acepta el amor de Dios. Nosotros tenemos que entender, como dice en Santiago 4:6, que Dios nos ama con más amor que como dice la Biblia. Dios está dispuesto a cambiar nuestra situación, pero se requiere de humildad. Y humildad es reconocer que sin Dios nosotros nada podemos hacer. Muchas veces nosotros confiamos en nuestras habilidades, muchas veces nosotros confiamos en nuestros talentos, muchas veces nosotros confiamos en quien nos puede ayudar, en amigos, y tristemente al último dejamos a Dios. Al último decimos: ay, ¿sabes qué, Señor? Realmente en ti está todo lo que necesito, en ti está la ayuda que yo necesitaba. Tristemente se da uno cuenta hasta el final que dice: ah, pues ya acabé todas mis opciones, lo que se me hacía más fácil, pedirle ayuda a un amigo, pedirle ayuda a un familiar, pedirle ayuda a un hermano. Y lo tremendo es que Dios tiene todo el poder y todo lo que uno necesita para salir adelante, pero a veces nos hace falta creer en Él. A veces nos hace falta confiar en Él. Y esto es porque a veces nos cuesta seguir siendo personas de una sola pieza. A veces nos cuesta trabajo dejar de procurar las cosas malas que por lo regular hacemos. Nos cuesta trabajo dejar a un lado nuestro engañoso corazón. Nos hace falta muchas veces disponer nuestra vida a Dios y decirle: ¿sabes qué, Señor? Realmente lo más maravilloso y lo que más deseo en esta vida es tú. Lo que más deseo, lo que más amo y lo que más necesito en esta vida es tú. Yo he entendido que las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida han sido gracias a Dios. Y los mayores fracasos y las mayores desilusiones han sido gracias a mis decisiones. Y a veces yo pudiera decir: no, pero es que
esas cosas tienen que pasar para hacerme la persona que yo soy. Y déjame decirte que cuando yo me equivoqué y cuando yo fallé, fue porque estaba alejado de Dios. Cuando yo me equivoqué y cuando yo fallé a Dios, era porque yo necesitaba sanar. Había algo en mi corazón. Había algo en mi corazón que necesitaba ser sanado. Había algo en mis pensamientos que necesitaban ser sanados. Había algo dentro de mi ser, de mi persona, que necesitaba ser sanado. Y no lo entendía porque yo quería buscar una respuesta rápida a mi sufrimiento, a mi dolor, a mi tristeza, a mi alegría, a mi falta de alegría. A veces nosotros, en el proceso de nuestra vida, en el proceso del crecimiento, en el proceso de encontrar nuestro destino, nos equivocamos demasiado. Y yo volviendo atrás y pensando en mis equivocaciones, me di cuenta que cuando yo tuve las más grandes desilusiones en mi vida, tuve una carencia bien profunda de Dios. Tuve una separación, por así decirlo, de Dios, que yo mismo la decidí, que yo mismo la tomé. Porque si yo hubiera estado cerca de Dios, jamás hubiera tomado las decisiones que tomé. Me gustaría que fuéramos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14. Segunda de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y teniendo y entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. En la traducción lenguaje actual me gusta como dice aquí. Dice: por eso, queridos amigos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos, ya que nuestro querido compañero Pablo está escrito acerca de esto y fue Dios mismo quien se lo explicó en todas sus cartas. Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dice en ellas no es fácil de entender. Por eso no las entienden la gente ignorante, ni los que no confían en Jesús. Y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. Queridos amigos, con esto quedan advertidos, así que cuídense mucho. No sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Más que una enseñanza bíblica, se me afigura una plática, un consejo de un amigo. Cuando estaba leyendo estos versículos de 2 de Pedro 3:14 al 18,
Me hace pensar como cuando estás aconsejando a un amigo y le estás diciendo que no se olvide de Dios. Y le está hablando de otro amigo que dio otros consejos, como fue Pablo. Y le estás diciendo, acuérdate de esas enseñanzas que él dijo, que escribió. Acuérdate de esos consejos que te dio. Porque va a haber gente que ni siquiera entiende la Biblia y te la va a explicar mal. Y tú, si estás alejado de Dios y no te cuidas, te vas a equivocar y cuando menos acuerdes vas a estar haciendo el mismo pecado que hacen los demás. Por eso te digo, querido amigo, no te olvides de este consejo que te doy y no te olvides de buscar a Dios. Se me hizo tan bonito esos versículos cuando los estaba leyendo. Se me figuró como cuando le pides un consejo a un amigo y ese amigo tiene la paciencia de explicártelo a ti que eres un poco más ignorante. Y estaba pensando yo en algunas de las cosas que yo he fallado, que fallé cuando era joven, que fallé cuando estaba soltero, que fallé cuando estaba casado, que fallé cuando empecé el ministerio como pastor. Y me di cuenta que en todas esas pequeñas circunstancias o grandes circunstancias me encontré un poco alejado de Dios y me hizo experimentar cosas que no debí de haber experimentado y me hizo pasar situaciones que no debí de haber pasado. Entonces ahora yo les quiero dar este consejo: que no se separen de Dios, que pidan sabiduría a Él, porque Él tiene la sabiduría para ayudarnos a salir adelante en cualquier situación que se nos presente en esta vida. Yo sé que ahorita estamos viviendo tiempos donde se oye de la gloria de Dios, del avivamiento, de las manifestaciones de su presencia, pero no puede haber un avivamiento y no puede haber una manifestación de la gloria de Dios si primeramente nosotros no nos acercamos a Dios, si primeramente no le damos la oportunidad a Dios de que Él sea el que nos explique, que nos enseñe. Hay tiempos muy maravillosos que podemos pasar con Dios si nosotros así lo decidimos o si así nosotros lo queremos. Pero también podemos pasar tiempos muy desagradables si nosotros no nos atrevemos a buscar de Dios. Me gustaría que fuéramos a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo 3, 16. Y en la versión lenguaje actual nos dice: todo lo que está escrito en la Biblia es un mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Lo que está en la Biblia tiene un sentido, y el sentido es que nosotros conozcamos a Dios. Lo que encontramos en la Biblia es una manera y una forma de poder estar preparados y poder estar entrenados para poder enfrentar la vida como se nos presenta.
En la vida va a haber problemas, en la vida va a haber luchas, en la vida va a haber aflicciones, pero la Biblia nos va a enseñar lo que necesitamos aprender para enfrentar cualquier situación que se nos presente. En Hebreos capítulo 4, verso 12, me encantó esta traducción, nueva traducción viviente. La verdad, lo había leído, pero no le había puesto tanta atención como esta vez. Me gustó mucho cómo dice esta versión. Hebreos capítulo 4, verso 12, nueva traducción viviente, nos dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, dice, y penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Se me hizo tan tremendo ver cómo la palabra de Dios te hace diferenciar entre lo que es de tu alma y entre lo que es de tu espíritu. Dice, penetra entre las articulaciones y la médula del hueso. Y me quedé pensando, cómo la palabra de Dios puede penetrar en lo más profundo de tu ser y hacer cambios. Cuando estaba leyendo esto, dije, ¿qué son las articulaciones? Lo que hace que te muevas, lo que hace que es la motivación, que tus huesos se puedan mover y puedan tener funcionamiento. Y la médula ósea es donde están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Donde hay una falla, cuando hay una enfermedad de la médula ósea, dejas de producir glóbulos rojos y empiezas por anemias y terminas con cáncer. Y se me hace tan tremendo cómo la palabra de Dios es tan penetrante y puede transformar todo tu ser y puede cambiar tu manera de moverte y puede también alimentar vida a lo más profundo de tu ser, a todo lo que vitamina tu cuerpo, a todo lo que le da vigor a tu ser. La palabra de Dios puede llegar y puede hacer una diferencia. Y dice, deja al descubierto tus pensamientos y tus deseos. Cuando tú conoces la palabra de Dios, te das cuenta que realmente eres más sucio de lo que pensabas, o que realmente tus intenciones no son tan buenas como tú pensabas o creías. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y permitimos que ella haga una transformación en nuestra persona, forzosamente van a haber cambios. Y forzosamente van a haber avivamiento. El derramar de su espíritu y el derramar de su gloria solamente va a poder hacer una diferencia en las personas que realmente estén dispuestas a cambiar, estén dispuestas a exponer sus sentimientos y sus deseos más profundos. A veces nos cuesta trabajo decir, es que realmente me gusta pecar, es que realmente me gusta tener ira, es que realmente me gusta el dinero, realmente soy codicioso, realmente soy ambicioso, realmente
el servir a Dios no es tan placentero como yo lo veo. Y cuando realmente uno descubre eso en su ser y dice, Señor, realmente hay intenciones ocultas que no te agradan. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y recuerdo muy bien, se me viene muy bien a la mente unos cuantos versículos que están en Jeremías 18, del verso 1 al 12, donde Jeremías va con el alfarero y se da cuenta que el alfarero está haciendo una vasija que no tiene la forma que el alfarero quiere, y la vuelve a procesar y la vuelve a hacer hasta dejarla en la forma que él así lo quiere. Y vienen unos versículos donde dice Dios que algunas naciones las va a destruir y va a mandar un mandato para que sean destruidas. Y dice que si el pueblo de Dios realmente quiere cambiar, Dios va a quitar esos mandatos para que seas destruido y te va a formar de una manera que realmente Él quiera formar. Y me hace pensar que la destrucción no es que provenga de Dios, la destrucción proviene de nuestras acciones. Y entonces a veces yo entiendo que estoy viviendo en una manera destructiva y desordenada, no porque Dios así lo quiera conmigo, sino porque Dios realmente ha mandado decir que todo aquel que no sirva a Dios o no busque a Dios va a ser destruido. Y me quedo pensando que a veces yo digo, no, es que Dios, como soy hijo de Él, no me va a pasar nada. Dios no dijo, a este no lo voy a dañar, a este sí. Voy a destruir a aquel que no se arrepienta. Voy a destruir a aquel que no deje de hacer lo malo. Y a veces yo digo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué sufro? ¿Por qué esto? ¿Por qué está pasando? Tú decidiste estar donde está la guerra. Tú decidiste cambiar tu posición y establecerte en medio del conflicto, ¿verdad? Es como si nosotros dijéramos, me voy a ir a vivir a un país, no sé cuál, pero me voy a ir a vivir a un país donde haya guerra, y luego alguien le platiques, no, fíjate que acá está pasando, no, la economía está bien dura, las luchas, y tiene que estar uno peleando por su vida. Pero ¿para qué te fuiste para allá? No sé, me gustó. Aquí quería comprobar. ¿Y qué requieres hacer para salir de ese conflicto? Pues cambiarte de esa zona, ¿no? Y dice uno, pues sería un poco tonto, un poco ilógico. Pero me quedo pensando, ¿cuántas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y estamos donde está la guerra? Estamos donde está la lucha, estamos donde está la batalla. Y Dios dice, si tú te arrepientes, yo voy a cambiar de opinión y no te voy a destruir, sino al contrario, te voy a bendecir. El que quiere sabiduría dice, pídasela a Dios, pero pida con fe y la va a recibir, porque Dios no te va a echar en cara nada. Te equivocaste, la regaste. ¿Ya qué? Pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te saque de donde estás, que al final de cuentas Él no te va a decir, ahora sí vienes. Ay, ahora sí, ya entendiste, ¿verdad?
Yo te lo había dicho. Lo curioso es que Dios nunca te reclama. Lo curioso es que Dios a nosotros no nos reclama. Y nosotros muchas veces no entendemos la misericordia de Dios. Y a veces no entendemos que con amor eterno nos ama y que Él prolonga su misericordia para nuestra salvación. Y si nosotros decidimos cambiar, Dios va a hacer una diferencia en nuestra persona. Amén. Papi Dios, te damos gracias en este día porque tú eres bueno. Señor, yo te doy gracias por todo lo que haces en nuestra vida, en nuestra persona. Señor, yo te pido que haya en nosotros, Señor, un cambio. Que haya en nosotros un deseo de cambio, un deseo de buscar de ti, Señor. Donde dejemos de lado, Señor, todos esos deseos perversos que nos controlaban, que nos alejaban de ti. Y que podamos, Señor, esas personas que exponen su vida, Señor, y que están dispuestos a hacer una diferencia total para poder conocerte. Papi, yo te pido que hoy hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida y nos permitas escucharte una vez más. Señor, perdónanos, te hemos fallado, perdónanos, nos hemos equivocado. Yo te pido, Dios, que permita, Señor, que nuestro ser, que nuestra persona, que nuestra vida, Señor, esté conectada contigo una vez más. Y que tu palabra penetre en nuestro espíritu y nuestra alma y quede al descubierto, Señor, todo nuestro ser hasta lo más profundo, Señor, y que nuestros pensamientos estén ordenados y podamos ver, Señor, que realmente necesitamos un cambio, necesitamos una transformación. Te damos gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida, en nuestra persona. Te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestra vida más profundamente. Yo bendigo, Señor, a este programa nuevo. Yo te pido en el nombre de Jesús que sean cabeza y no cola, que estén arriba y no abajo, bendecidos para bendecir, que en todo tiempo tengan dinero y hasta presten, que en sus caminos haya luz, una luz que no se puede apagar. Hoy te damos gracias por lo que haces en nuestra vida, en nuestra persona, y descansamos en ti, dulce Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.